En el deporte de élite, para reunir a los mejores deportistas, no basta con ser un centro de alto rendimiento. Hay que ser mucho más. Por ejemplo, ser un centro de altos requisitos. Por el FER, en la última década han pasado la friolera de 390 deportistas y se han concedido 1.126 becas. Deportistas que han tenido que esforzarse al máximo para cumplir con las bases del proyecto. También, con mucho trabajo, hemos conseguido ser un centro de altos récords. En 10 años, nuestros deportistas han estado presentes en más de 2.000 competiciones por todo el mundo y han conseguido cerca de 1.800 metales. Son cifras que reflejan el peso del proyecto FER en el deporte nacional e internacional. Esos números nos han llevado a ser un centro de alta representación. En 2 ciclos olímpicos han sido 65 deportistas valencianos, quienes han llegado a conquistar el cielo de Río en 2016 y de Tokio en 2021. El balance ha sido de 2 oros, 4 platas y 4 bronces. Tampoco olvidamos que somos un centro de alta responsabilidad, la que ponen en práctica cada día nuestros entrenadores, que han recibido 80 becas en los últimos 5 años, y la que han transmitido nuestros deportistas a más de 64.000 alumnos en los centros educativos de la Comunidad Valenciana durante las charlas Todos Olímpicos Fair Play. Y poco a poco, podio a podio, nos hemos ido convirtiendo en un centro de alta relevancia. Gracias al mecenazgo deportivo de Juan Roig y al trabajo de la Fundación Trinidad Alfonso, hoy llevamos con orgullo el 10 en la camiseta. El FER no solo es apoyo económico a deportistas, es mucho más. También implicación en causas sociales o acciones solidarias. Por todo ello, el proyecto FER es ya una referencia en el deporte nacional. Porque para reunir a los mejores en 10 años basta simplemente con tener algo muy claro: que si hay retos, hay deportistas. Y si hay deportistas, hay mucho que fomentar. Y cuando tienes todo eso, solo faltan 3 letras y 3 palabras para hacerlo realidad. Spot FER.